Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Maximiliano Moreno, un vocero de la Fundación Ecotrackers que hoy día les va a hablar acerca de una nueva cosmovisión de los problemas de salud, ambiente y cultura enfocados desde la mitad del mundo. Esto es, equidistantes de la cosmovisión norte y sur y de la cosmovisión compleja entre Oriente y Occidente, a partir de reconocer las influencias de esta polarización que vive la humanidad y que ha sido modificada por la globalización, la pandemia, las comunicaciones y esta visión cambiante que se renueva día a día. La visión de la protección de la naturaleza y la vida en el planeta está cambiando de una visión de cuidar paraísos naturales para el turismo, la investigación e inclusive para facilitar el robo de saberes ancestrales de plantas, de animales, mediante el tráfico de animales o de minerales, inclusive de restos arqueológicos o de medicinas ancestrales, etcétera, realizado por siglos por personas, empresas y países, sobre todo de los países más desarrollados, y que no eran conscientes o que nos quieren mantener como proveedores de oxígeno, agua dulce, alimentos de bajo costo, que los ricos del planeta los consumen, inclusive los derrochan. Hoy, países como Ecuador reconocen derechos de la naturaleza en su constitución y han exigido, por ejemplo, a países desarrollados la protección de sus salvas áreas silvestres. Reconozcamos o recordemos aquello que pasó en el Yasuní cuando Rafael Correa era presidente. Rafael Correa les dijo a los países del mundo que ellos, Ecuador, no explotaría sus reservas petroleras que tenía en ese lugar, pero que las estaban explotando al otro lado en el Perú, si los países del mundo serían capaces de compensar económicamente su contribución en la producción de bienes ambientales como son el agua, el oxígeno, que finalmente, especialmente el oxígeno, la calidad de aire, la humedad del planeta y las nubes, eran y debían ser concebidas y debían ser protegidas con contribución del mundo a cambio de que Ecuador no explotara y no destruyera esa selva. Pero inmediatamente los países como Alemania, Estados Unidos, Europa, consideraron que eso era un chantaje. Porque en realidad lo que ellos exigen es que se les permita a ellos proteger la naturaleza, porque esta es la nueva forma de colonización o de recolonización que se llama recolonización ecológica. Es decir, muy visible en África, por ejemplo, donde fundaciones, países, etcétera, etcétera, protegen áreas donde están los rinocerontes, los elefantes, y protegen a esos animales, lo cual está muy bien, pero que en el fondo se los protege para que sean, bueno, sí, el lugar donde viven los animales, pero además un banco de información genética que nosotros, los de los países pobres, no sabemos cómo aprovechar, y al mismo tiempo productores, en este caso, de biodiversidad y productores de eh, protección de especies en peligro. Esto les da a ellos un gran poder sobre territorios, pero además sobre la genética, que es la ciencia que la están desarrollando y que la vemos ahora pues con los transgénicos, donde hay empresas que tienen un poder control y un control total sobre estos nuevos productos. Ya desde el comienzo de la historia del mundo, esto de ir y recoger la información de lo que tienen los otros países, los otros lugares, fue el, la punta de lanza de los imperios. Basta con que recordemos como Charles Darwin, la Condamine, Alejandro von Humboldt, se convirtieron en prácticamente espías y luego ellos lograron, dieron importancia o descubrieron el caucho, descubrieron la teoría de la evolución
y finalmente eso les sirvió para convertirse en potencias mundiales a países como Francia e Inglaterra. Recientemente, ya en el siglo XX y en el siglo XIX, hemos visto, por ejemplo, como Estados Unidos, para expandir sus fronteras, utilizó los llamados exploradores. Ellos iban así amablemente, se metían en las tribus de los indígenas del territorio mexicano, etcétera, etcétera, y recogían toda la información que necesitaban, y tras ellos venía el ejército norteamericano y se apropió de los territorios de México, como California, Nevada, Texas, Arizona, Florida y más, ¿no? Colorado. Más tarde, ya después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí la llegada de Alianza para el Progreso, las religiones cristianas o evangélicas, el Cuerpo de Paz, el Instituto Lingüístico de Verano, que fueron utilizados, por ejemplo, para apropiarse de la Amazonía de Ecuador o de Perú, donde llegó Texaco, luego llegó Chevron, Texaco Chevron, luego Occidental, Halliburton y otras empresas petroleras que se metieron en esos territorios donde habían indígenas hostiles, por el que los Guarani mataron a pastores evangélicos y a cristianos también para defender su territorio. Hoy, las organizaciones protectoras de animales, de especies, han convertido al trabajo de la protección o a esto de eh, la expansión o recolonización de los países para la protección ambiental en un gran negocio y en una forma de control político. Y eso empezó ya con Jacques Cousteau y vemos todos los días a muchas personas, exploradores que los vemos en National Geographic, en History Channel, en Discovery Channel, en fin, que indudablemente ellos están cargados de toda la buena voluntad del mundo, pero detrás de ellos existe una industria, que es la industria, por ejemplo, de los documentales de la naturaleza, donde la producción de esos documentales produce millones de dólares al canal, y sin embargo, ni un solo dólar de esos millones de dólares que produce el canal y gana el canal de televisión o la persona que hace ese programa va a terminar en manos de campesinos que pueden cuidar a especies en peligro, por ejemplo. Ya los ex imperios, por ejemplo, todos esos imperios blanco-cristianos como España, Francia, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania y los cristianos también blanco-cristianos de Oriente, como el imperio ruso ortodoxo, llegaron a colonizar y conquistar el más del 80% del planeta. Y eran territorios primero bajo su dominio que imponían lengua y religión. Luego pasó a ser bajo territorios bajo control económico y político. Más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, son territorios que están bajo el control de la OTAN, los aliados de la OTAN, incluidos los países anglosajones como Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y otros países de la Unión Europea, pero ya se están incluyendo países como Colombia, en Sudamérica, Georgia, en lo que fue antes la Unión Soviética, Israel. Y todos juntos tratan de enfrentarse a la influencia rusa y china o de los países árabes y también a una posible subversión de los denominados países no alineados. Lo hacen fundamentalmente bajo un sistema de control informativo, de control de las investigaciones, influencias tecnológicas, productos tecnológicos, radio, televisión, cine, internet, incluso el transporte, los estudios universitarios, las investigaciones, todo sirve para establecer un dominio. Y este dominio, como volvemos a repetir, se trata de una nueva forma de recolonización o de neocolonización llamada neocolonización ecológica. Llegan a tal punto que hasta se utilizan las visas, las residencias como medio de ganarse a las personas, de robar cerebros, de ganar la subordinación de otros países. Y a esto hay que sumar también, por ejemplo, el envío de remesas de los inmigrantes
sean legales o ilegales, pero este envío de remesas es a cambio de tranquilizar a los países que reclaman mejores precios por sus recursos naturales, mejores salarios, pues no es justo que por un mismo trabajo en cualquier parte del mundo se pague diferente. No, pague por el mismo trabajo lo mismo. Así como nosotros pagamos el mismo precio por el celular. El mismo celular, inclusive hay celulares que cuestan más baratos en esos países que acá. Y nosotros pagamos más caro. Pues entonces, de igual manera debería ser, ¿no? Si el trabajo se hace a distancia, cuando ellos vienen acá, cobran un montón de dinero, mucho más. ¿Por qué no se les paga con la misma consideración, o al menos con el mismo salario, a los países del resto del mundo, los salarios de los trabajadores? Todos estos mecanismos de control, de dominación, tienen por finalidad mostrarnos a estas civilizaciones dominantes, exsúbditos de esos imperios, esos fieles creyentes, esos nobles ciudadanos con unas visas muy valiosas de los países ricos que están globalmente reconocidos como buenos seres humanos ejemplares, en tanto el resto de los habitantes del planeta, y especialmente pues los latinoamericanos, árabes y africanos, que, que cuando son pobres, por supuesto, no los que son ricos, y que se han multiplicado ahora espantosamente con la pandemia y las guerras, y que reclaman, por supuesto, igualdad de derechos, derechos humanos, respeto a sus diferencias, mejores precios por sus materias primas, iguales salarios en todo el mundo por el mismo trabajo, los mismos precios para los productos industrializados y no tener que pagar más por los productos de ellos que lo que ellos pagan en su propio país. Entonces, todos estos mecanismos de control, de dominación, nos han llevado a pensar que tras la pandemia, los países desarrollados ya no son vistos pues como países buenos. Ahora se trata de vemos que son países con poblaciones débiles, que están con poblaciones desempleadas y, e inclusive se les mira como los malos, los que contaminan la atmósfera, los principales causantes del cambio climático. Y los problemas del cambio climático, como los huracanes, cuando los pagan países pobres, como está pasando en Centroamérica, pues deberíamos cobrárselos a ellos porque ellos generan esos ciclones y huracanes. Son los culpables de que se origine todo eso y nosotros somos las víctimas. Además existe una estigmatización de los seres humanos por parte de las culturas europeas que ya vienen de siglos atrás. Recordemos que primero nos llamaron con desprecio indígenas y negros a los habitantes de África y América Latina. Luego nos llamaron eh, con nombres, si no éramos de la religión católica, si no éramos de la religión cristiana, pues nos llamaron idólatras. Y cuando ya no queríamos que existan ese tipo de gobiernos donde habían opresión, explotación de los seres humanos, el famoso mercado liberal, nos comenzaron a llamar subversivos, comunistas, y más tarde nos han llamado, eh, cuando queremos entrar a esos países, nos llaman indeseables, indocumentados, informales, narcos, cuando producimos cocaína. Nosotros no les llamamos narcos cuando ellos producen opiáceos, o ahora que producen marihuana y la venden. Ellos no son narcos, porque como la marihuana ya es legal en ellos, entonces ellos ya no son narcoproductores. Problema, ¿no? Entonces, esta discriminación vista desde la mitad del mundo nos hace comprender que estamos viviendo um, un, una nueva relación entre los países. Esta nueva relación entre los países, especialmente ahora con poblaciones
seriamente debilitadas, enfermas, desempleadas, nos hacen pensar que las estigmatizaciones que tuvimos en el siglo pasado y esta aversión a formas diferentes de gobierno como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, Irán o América Latina cuando adopta el socialismo del siglo XXI, a los que nos llaman a todos antidemocráticos, o cuando la gente practica la teología de la liberación, la iglesia de los pobres, iglesia católica, y les llaman la iglesia izquierdista, entonces ya son los católicos izquierdistas. Todos ellos sufren y son discriminados, peor si llegan como migrantes. Los acuerdos de París contra el cambio climático, que fueron realizados y acordados por 200 países y rechazados por otros, por algunos como Estados Unidos, Australia y ahora inclusive Brasil, también han sido usados por los países de los viejos imperios para mantener el control sobre viejos territorios y océanos que un día ellos los descubrieron, los usaron para sus conquistas, etcétera, etcétera, y para desencadenar esta que se llama la recolonización ecológica. Veamos pues cuando Macri pone el grito en el cielo porque se queman las selvas de la Amazonía. Entonces, no Macri, sino el presidente de Francia. Entonces todos nos preguntamos por qué tan alterado. Porque lo que les realmente preocupa es si ellos dejan de ser productores de agua pura y de oxígeno, nos quitan a nosotros el derecho de utilizarlo libremente y de gastarlo y de consumirlo como nos da la gana. Entonces, este es uno de los grandes conflictos que nos enfrentamos ahora. En base a eso, pues, tenemos ahora una gran disputa por el Océano Pacífico, pues el Océano Pacífico, que es 2 veces y media todos los océanos del mundo, que tiene la corriente del Niño, la corriente de Humboldt, y donde estamos involucrados algunos países, se están tratando de poner de acuerdo en el acuerdo transpacífico, porque el Océano Pacífico está ahora también contaminado y está sufriendo el cambio climático. Vemos cómo se destruye todo lo que es las costas de Australia, con cómo se reduce la pesca de manera industrial. Vemos las flotas chinas con 260 barcos aterrorizando a los otros países. Bueno, esta situación es la que nos lleva a pensar que tenemos que crear una nueva forma de enfrentar la situación, ya no con la visión de protección de la naturaleza desde el punto de vista de los países desarrollados, que es, como ya les vuelvo a decir, una excusa para la recolonización ecológica, sino pensar que podemos nosotros en los países pobres formar clubes de amigos del Océano Pacífico, los Andes, la Amazonía, y este club de amigos tiene como finalidad denunciar el mal uso, el maltrato, la destrucción, la apropiación de nuestros espacios para, y nosotros así convertirnos cada uno en defensores de la naturaleza, de los Andes, de la Amazonía, del Océano Pacífico, sin importar cuál es el país, sino que el Océano Pacífico pues está conviviendo desde Asia y Oceanía y el América. Entonces tenemos que ser amigos desde los dos lados, pues si no, no lo vamos a proteger al Océano Pacífico. Y la selva amazónica la compartimos la mayor parte de los países de Sudamérica. Entonces tenemos que todos estar en una alianza para protegerla. Y los Andes, pues también la compartimos todos o casi todos los países de Sudamérica. Y también tenemos entonces que hacer una gran protección de eso. Y lo que quisiéramos es formar y reunirnos en un grupo. Este grupo, este club de amigos es ahora la intención que tengo a través de mis charlas. Muchas gracias.